Hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a tratar un tema muy delicado que ha generado una gran controversia alrededor de todo el mundo y que ha incrementado en los últimos años con ciertos movimientos sociales y políticos: el aborto. ¿Sabías que el tema del aborto ha generado intensos debates no solo en la sociedad moderna, sino también en el ámbito religioso? En el corazón de la controversia se encuentra una pregunta fundamental: ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? La doctrina de la Iglesia sostiene que la vida es sagrada desde el momento de la concepción, un principio que se respalda en varios pasajes bíblicos. Sin embargo, las cifras son alarmantes. Cada año se provocan más de 73 millones de abortos en todo el mundo y las cifras seguirán aumentando. Es por esto que es esencial explorar cómo esta práctica se alinea con las enseñanzas de Cristo y la palabra de Dios. Este es un tema difícil, ya que el aborto toca temas importantes como la vida, la muerte, la misericordia y el perdón. A medida que la sociedad avanza hacia una mayor aceptación del aborto, muchos se preguntan: ¿qué dicen las Escrituras sobre la vida y el aborto? ¿Cómo deberían los cristianos actuar ante situaciones que involucran decisiones sobre el aborto? ¿Existen caminos de redención y sanación para aquellos que han estado involucrados en esta decisión? Pero antes de responder a estas preguntas, déjanos saber en los comentarios: ¿qué opinas tú sobre el aborto? Primero, entendamos qué es el aborto. El aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Generalmente, se clasifica en dos tipos: el aborto espontáneo, que ocurre de forma natural, y el aborto inducido, que es el resultado de una intervención médica. Pero, ¿cómo sucede esto? El aborto inducido puede realizarse mediante procedimientos quirúrgicos o medicamentosos. En el primer caso, se busca extraer el contenido del útero a través de técnicas que varían según la etapa del embarazo. En el segundo caso, se utilizan medicamentos que provocan la expulsión del feto y de los tejidos asociados al embarazo. El aborto es una decisión profundamente personal que muchas mujeres se ven obligadas a enfrentar en momentos críticos de sus vidas, en especial cuando se encuentran en situaciones críticas, como circunstancias económicas, problemas de salud, situaciones familiares o la falta de apoyo emocional. Veamos ahora qué dice la Biblia sobre el aborto. Aunque la Biblia no aborda específicamente el tema del aborto como lo conocemos hoy en día, podemos encontrar algunos pasajes bíblicos que nos proporcionan un contexto sobre esta práctica. Desde el mismo inicio de las Escrituras, en Génesis 1:27, se nos revela: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Esta afirmación no solo establece nuestra identidad, sino también la dignidad intrínseca que poseemos como criaturas de Dios. La vida es, en esencia, un regalo divino que merece respeto y protección. Además, al considerar el don de la vida, también debemos considerar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Salmo 139, 13 a 14 dice: Tú creaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Aquí se deja claro que cada vida es intencionalmente creada y que cada ser humano tiene un propósito único. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos que subrayan la importancia de la vida desde su concepción. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estos versículos afirman que Dios tiene un plan para cada vida desde el momento de la concepción. Basándonos en esta idea,
¿Cómo puede un don tan precioso ser desechado o ignorado? La vida también es un regalo que nos conecta con el amor de Dios. En Juan 10:10, Jesús nos dice: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta promesa va más allá de la mera existencia. Implica que cada uno de nosotros tiene derecho a una vida plena, llena de propósito y alegría. En este sentido, el aborto se convierte en una cuestión no solo de ética, sino también de cómo entendemos y valoramos el don de la vida que Dios nos ha dado. Es crucial tener en cuenta que el don de la vida no se limita al nacimiento, sino que se extiende a lo largo de toda nuestra existencia. La Biblia nos enseña a cuidar y valorar la vida de los demás, reflejando el amor de Dios en nuestras acciones. En Mateo 22:39, Jesús dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento nos invita a considerar cómo tratamos a los más vulnerables, incluidos los no nacidos. Además, debemos considerar que el aborto puede generar un gran impacto emocional en la madre y en su familia. La vida es un don que también implica responsabilidad y amor. En Romanos 14:8 se nos recuerda: Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este pasaje nos invita a ver la vida y la muerte a través de la perspectiva de Dios, quien es el dueño de toda vida. Ahora, analicemos qué nos dice uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios: no matarás. Aunque a primera vista parece un mandamiento simple, su profundidad es mucho mayor. Este mandamiento no solo prohíbe el acto de quitar la vida física, sino a valorar y respetar la vida que Dios ha dado a cada ser humano. La pregunta clave es: ¿cómo se relaciona este mandamiento con el tema del aborto? La vida, según las Escrituras, comienza desde el momento de la concepción, lo que significa que la prohibición de matar también aplica a los no nacidos. En Jeremías 1:5, Dios declara: Antes de formarte en el vientre, te conocí. Esta afirmación nos revela que cada vida tiene valor y propósito desde el instante en que comienza. Por tanto, el acto de abortar interrumpe un plan divino, un plan que fue concebido por Dios mismo. Cuando Dios dio el mandamiento, no matarás, estableció un estándar moral absoluto. La vida es sagrada y debe ser protegida. Pero, ¿qué significa realmente matar? Matar no solo es el acto de terminar físicamente con la vida de una persona, sino que también incluye cualquier acción que niegue la dignidad de un ser humano. El aborto, al eliminar la vida que se está desarrollando, se convierte en una violación directa de este mandamiento. En la actualidad, se trata de argumentar que el aborto es una opción personal o que las circunstancias individuales justifican su práctica. Sin embargo, cuando miramos el mandamiento «No matarás» a través de la lente de la fe cristiana, no podemos ignorar que Dios es el creador y dueño de la vida. Salmos 24:1 dice: «Del Señor es la tierra, y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan». ¿Cómo entonces podemos tomar en nuestras manos el derecho de decidir quién vive y quién muere? Es importante recordar que la ley de Dios no cambia con el tiempo ni se adapta a las corrientes culturales. En Mateo 5:17-18, Jesús afirma que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y que ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se cumpla. El mandamiento «No matarás» sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando fue entregado a Moisés, y su aplicación a la vida humana es inmutable. La enseñanza de la Iglesia Católica sobre el aborto es clara e inmutable. Desde el momento de la concepción, la vida humana es sagrada y debe ser protegida en todas sus etapas. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha sostenido firmemente que el aborto es un grave pecado,
porque atenta directamente contra el don más precioso que Dios nos ha otorgado, la vida. En el Catecismo de la Iglesia Católica se establece que el aborto es un abominable crimen, condenando todo intento de interrumpir el desarrollo de una nueva vida en el vientre materno. Desde una perspectiva teológica, la Iglesia enseña que la vida comienza en el mismo instante de la concepción. En ese momento, Dios infunde el alma inmortal en el ser humano, dándole una dignidad que nadie puede arrebatarle. La pregunta central que debemos hacernos es: ¿quién tiene el derecho de decidir sobre la vida o muerte de un ser inocente? La respuesta de la Iglesia es contundente. Solo Dios es el dueño de la vida. Como nos enseña el Salmo 139, versículos 13 a 16, Dios conoce a cada ser humano desde su formación en el vientre materno, y cada vida tiene un propósito divino. En este contexto, el aborto se convierte en una violación directa del quinto mandamiento: no matarás. Para la Iglesia, esto no es solo una norma moral, sino una afirmación del respeto fundamental que debemos tener por toda vida humana, desde su inicio hasta su fin natural. Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, subrayó que el aborto es un atentado no solo contra la persona que muere, sino también contra la sociedad misma, ya que desprecia el don de la vida y socava los principios sobre los que se funda toda civilización. Además, la Iglesia reconoce que la defensa de la vida no se limita al ámbito religioso, sino que tiene una base en la ley natural, accesible a toda persona, independientemente de su fe. Desde esta perspectiva, la Iglesia considera que el aborto nunca puede ser moralmente justificado, ni siquiera en casos difíciles como violación o malformaciones del feto. La dignidad de la vida humana no depende de las circunstancias en las que esa vida fue concebida, sino de su naturaleza misma como creación de Dios. Ahora, debemos tomar en cuenta que existen momentos en la vida donde las decisiones se vuelven increíblemente complejas, y en el caso del aborto, muchas personas se enfrentan a situaciones difíciles y dilemas morales que parecen no tener salida. La Iglesia, en su sabiduría, reconoce que hay circunstancias que pueden presionar a una madre a considerar el aborto, pero también enseña que ninguna de estas situaciones justifica terminar con una vida inocente. En este contexto, es importante comprender cómo la fe puede iluminar estos dilemas y ofrecer soluciones que preserven tanto la dignidad de la madre como la del niño. Uno de los dilemas más comunes que surge es cuando la vida de la madre parece estar en peligro. ¿Cómo puede una madre elegir entre su propia vida y la de su hijo? Este es un escenario devastador, pero la Iglesia enseña que siempre debe buscarse una solución que proteja ambas vidas, sin tomar acciones directas para acabar con la vida del niño por nacer. En situaciones donde se realiza un tratamiento para salvar la vida de la madre, que tiene como efecto secundario no deseado la muerte del feto, no se considera un aborto directo, sino un acto moralmente permitido bajo el principio del doble efecto. Esto significa que la intención no es matar, sino salvar vidas, aunque tristemente pueda ocurrir una pérdida. Otro dilema surge cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto. Estos son casos de profundo dolor y trauma. La tentación de resolver la situación mediante el aborto puede parecer una opción rápida para escapar de un sufrimiento aún mayor. Sin embargo, la Iglesia insiste en que el aborto solo agrega otra tragedia a la ya devastadora situación. Cada vida humana, sin importar las circunstancias de su concepción, tiene un valor incalculable, como nos recuerda el Salmo 127, 3. Los hijos son un don del Señor, los frutos del vientre, una recompensa. El niño concebido en estas circunstancias difíciles no es culpable de los pecados cometidos contra la madre y por lo tanto
su vida no debe ser extinguida. Además, existen presiones sociales y económicas que muchas mujeres enfrentan, llevándolas a pensar que no tienen otra opción que el aborto. En estos casos, es crucial que la comunidad cristiana se movilice para ofrecer apoyo tangible, emocional y espiritual. Como lo ha señalado el Papa Francisco, la Iglesia debe ser un hospital de campaña para aquellos que enfrentan estas decisiones, ofreciendo amor, compasión y recursos para que la madre no se sienta sola ni obligada a tomar una decisión tan dolorosa. El demonio ha logrado convencer a muchas personas de que el aborto es una solución fácil o incluso un derecho, ocultando la realidad de que es un pecado que afecta profundamente tanto a la madre como al niño por nacer. La decisión de abortar no solo interrumpe una vida, sino que también deja cicatrices profundas en el alma de quienes participan en este acto. Pero aquí es donde entra la misericordia infinita de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1864, dice que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, excepto aquel del cual no nos arrepentimos. Jesús, en su inmenso amor, ofrece su perdón y sanación a quienes han cometido o colaborado en un aborto, siempre que haya arrepentimiento sincero. Muchas mujeres que han pasado por esta experiencia se sienten atrapadas en el dolor y la culpa, pero la Iglesia, a través del sacramento de la reconciliación, ofrece el camino hacia la restauración del alma. El Papa Francisco ha extendido de manera especial la facultad de los sacerdotes para perdonar el pecado del aborto, subrayando que la misericordia de Dios está al alcance de todos. Además, el aborto debe verse no solo como un pecado personal, sino también como un pecado social. La cultura de la muerte, como la llama San Juan Pablo II, ha inundado la sociedad, promoviendo una visión de la vida humana que es descartable. Este ambiente cultural empuja a muchas personas a pensar que el aborto es la única opción. Pero incluso en este contexto de pecado social, la Iglesia proclama la misericordia de Dios, llamando a la conversión de las estructuras que promueven el aborto y ofreciendo apoyo a quienes se encuentran en situaciones difíciles. Dios, en su inmenso amor, no abandona a nadie en el pecado. En Lucas 15:7, Jesús nos recuerda que hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así, aquellos que han caído en el pecado del aborto no están condenados a la desesperación, sino que son llamados a recibir el abrazo de la misericordia divina, donde encontrarán consuelo, sanación y una nueva oportunidad para caminar en la vida que Dios les ofrece. Defender la vida significa comprometerse en cada etapa, desde el embrión que comienza a desarrollarse en el vientre hasta la persona enferma o anciana que enfrenta el final de sus días. El aborto, la eutanasia y otras formas de ataque a la vida son síntomas de una cultura que ha perdido de vista el respeto fundamental que debemos a cada ser humano. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y contarnos en los comentarios cuál es tu postura ante este tema tan delicado. Nos vemos en un próximo video.